instante a Dios dedica melodías. El poeta declama su poesía y el predicador es el heraldo de su palabra. Les habla el pastor Nelson Romero para ofrecerles el desayuno mañanero. Quiero fijar la Biblia hoy en 1 Corintios, el capítulo 6, los versos 19 y 20, que dicen de la siguiente manera: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Oiga, qué negocio tan espléndido, tan hermoso. Dejar de ser nuestros para empezar a ser de Dios. Eso es ganancia, con gran garantía. Quiero tratar un tema, el cual he titulado Deberes y responsabilidades de la vida cristiana. Deberes y responsabilidades de la vida cristiana. Algo que no debemos de ignorar. ¿Quiénes somos y por qué somos lo que ahora somos? Y por eso Pablo decía, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Yo creo que es una interrogante que debemos ser. Bueno, ¿desde cuándo soy templo del Espíritu Santo? ¿Y por qué somos templo del Espíritu Santo? ¿Y para qué? Esto nos muestra que tenemos unos deberes. Con esta declaración, con esta razón de ser, tenemos unos deberes. Además de eso, también tenemos una responsabilidad con Dios, las potestades superiores, con nosotros mismos y con la sociedad. Sí que ser cristiano es una influencia celestial que nos pertenece a todo y toca con todo. Nuestro hablar, nuestro vivir, nuestro comportamiento va relacionado con todo. Esas cosas. Gloria a Dios. Dice, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no soy vuestro. Así que nosotros vivimos con una esencia divina de santidad y poder que no nació con nosotros. De nosotros es una familia, el intelecto, el razonamiento, el léxico expresivo. Puede de que esto nació en medio nuestro por herencia o qué sé yo, pero es que el Espíritu Santo que nosotros nos maneja hoy, de donde viene la afluencia de palabra al predicador, de donde viene la inspiración al cantante, de donde nace aquel léxico al poeta, solo da el Espíritu Santo el poder para ejercer milagros y hacer sanaciones y todas esas cosas. Es la esencia del Espíritu de Dios que está en nosotros y no debemos de ignorar eso. Cuando nosotros nacimos no traíamos eso. Y si dejamos de ser cristianos, tampoco continuará esa función en nosotros, porque eso va ligado a nuestro cristianismo, espiritualidad y fe. Entonces, por eso es importante valorar lo que esto representa. Si la redención que Cristo obró en la cruz a nosotros nos hizo templos de su espíritu, por ética divina, nuestros frutos deben ir ligados a su santidad. Eso es ética divina. Si somos templo de Él, lo normal es que este templo lo llene su gloria, que allí habite su presencia, que identifique lo que es la obra de su manifestación en medio nuestro. Y por eso, como Pablo decía, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Es algo que tenemos que tomar siempre en cuenta.
Primera Tesalonicenses capítulo 5 versos 22 al 24 dice: absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser. Oiga, toca pensar qué es lo que compone todo nuestro ser: espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles. Todo paso, lo que haga nuestro espíritu, no lo reprenda la santidad de Dios. Lo que haga nuestro cuerpo, no lo reprenda la santidad de Dios. Lo que haga nuestro ser, sea de acuerdo a las acciones divinas. Es lo que Pablo está enseñando. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles. Un día el apóstol Pablo decía: aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Estas palabras las dijo Pablo cuando ya había nacido de nuevo, cuando ya no era el Saulo, cuando, como dice, ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Cuando dejó de ser de pronto el humano del Sanedrín para entonces ser el templo de la morada de nuestro Dios. Y por eso decía de esa manera: o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Él un día dijo que cuando él era niño, hablaba como niño y pensaba como niño. Luego los años lo fueron convirtiendo en adulto. Entonces cambió la voz. Y ya no tuvo voz de niño, sino voz de hombre. La adultez cambió sus acciones, así que automáticamente corrigió lo que era de niño también, y entonces actuó como hombre. Luego tuvo un encuentro con Dios, y Dios en su encuentro lo convirtió en cristiano. Entonces comenzó a actuar como adulto, pero adulto cristiano. En esa adultez, a él le fue regalada la mente de Cristo y los ojos de fe, con los cuales tuvo la oportunidad un día, no solamente de poder imaginarse el tercer cielo, sino que en una acción de enaltecimiento divino en la gracia de Dios, el Señor lo trasladó allá. Y había una madurez tal en él que cuando vino, él solamente dio el testimonio, pero sin gloriarse. Conozco a un hombre que si en el cuerpo fuera el cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Le dejó esa gloria a Dios. Fue llevado hasta el tercer cielo. Oyó palabras inefables que no le son dadas a este hombre, al hombre humano. Dijo: de este me gloriaré. Y si tengo que gloriarme en mi humanidad, entonces me gloriaré en mis debilidades. Qué bueno es cuando nosotros alcanzamos una madurez que podemos darle a Dios la gloria, y si en algo tenemos que gloriarnos como persona, son en nuestras frustraciones sin Dios, que podamos reconocer y entender las palabras que Cristo dijo: sin mí nada podéis hacer. Entonces, cuando yo valoro que sin Cristo no soy nada, me glorío en mi debilidad, en mi incapacidad, para que no se enaltezca mi vida a través de mis expresiones o mis conocimientos, a punto que sirvan como tratando de opacar el brillo de la sabiduría y el conocimiento de Dios, o esconder el poder que acciona. Entonces nosotros tenemos esa cualidad. Dice: no, yo sin Cristo no sé hablar, no sé predicar, no sé cantar, no sé entender. Yo sin Cristo soy de pronto un recipiente vacío, pero cuando Cristo está en mí, entonces Él me llena al momento la palabra, el conocimiento, y la gloria viene de Él. Así que entonces todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, es un instrumento para su honra, su alabanza. Y si aquí somos humanos, nuestra estatura humana está revestida de un poder celestial que con nuestras acciones
es admirado en la esfera celeste del cielo. Qué bueno es uno cuando comprende lo que es la bondad y la misericordia de Dios. Gloria al Señor. Entonces, el apóstol Pablo dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Había en sus días un comercio de esclavos. Pablo está haciendo alusión a eso. Y entonces presenta el caso como acto de sometimiento para de esta manera poder él desarrollar lo que es el conocimiento de Dios y entenderlo. Entonces, para decir que también nosotros fuimos comprados a precio de sangre. Y a mí me gusta la manera de que él recoge la información pública que está en la calle, la que creció con el anciano, la que lleva el joven. Y entonces dice, porque nosotros fuimos comprados. Y él conoce claramente de que en los tiempos de la esclavitud, la gente llegaban al mercado negro y comenzaban a comprar los esclavos de acuerdo a su tamaño, su capacidad, su orientación y el servicio que necesitaban. Entonces compraban los esclavos. Una vez que estas cosas se hacían, era completamente el que compraba, era el dueño de aquel ser que era vendido. Entonces Pablo alude a estas cosas para decir que nosotros estábamos en la esclavitud del pecado. Éramos por naturaleza hijos de ira, pero que Cristo en la cruz con su sangre nos compró. Él pagó el precio de nuestra cautividad. Y entonces por eso el verso 20 dice de esa manera, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros corazones y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora entonces nosotros entendemos que así como aquellos hombres, aquellas mujeres eran esclavas compradas y se pagaba un precio, también nosotros de esa manera éramos esclavos del pecado, pero Cristo nos compró para enseñarnos su libertad y nos ha hecho libres. Gracias a Dios por eso. Y es importante entonces valorarlo, cómo Dios hace una obra tan perfecta en la cual a nosotros nos ha bendecido. Entonces, como había ese comercio de esclavos, parece de que él toma la práctica para aludir a que también Cristo llegó al mercado de los esclavos y nos compró a nosotros. ¿Qué vio Dios en nosotros? ¿Podía usted pensar qué actitud, qué cualidades teníamos nosotros en lo divino siendo pecadores para que Dios se fijara en nosotros? Él quiere llevar un pueblo santo a su morada celestial y tratando de llevar un pueblo santo compra pecadores contaminados. Claro, él sabe de que tiene con qué limpiarlos. Pagó el precio y fue un precio caro, precio de sangre. Entonces nosotros miramos, tú te puedes hacer una imaginación. Había un contrapunteo por el precio del esclavo. Quizás el que vendía pedía un precio, el que compraba ofrecía otro, hasta que por fin la parte interesada aprobaba y pagaba o aceptaba el precio y lo pagaba. Una vez que la parte interesada pagaba el precio, entonces tomaba ya posesión de la persona y sobre él derecho y autoridad. Una vez que la persona era comprado, entonces ya quedaba bajo la autoridad del que lo compraba. Era su esclavo y también su razón de obediencia. Y entonces aquel muchacho o aquella persona tenía que aceptar que ya él no se mandaba. Su libertad fue comprada.
su acción de hablar, de pensar, todo eso fue comprado. Así que él solamente tenía derecho para accionar lo que se le mandaba hacer. Además de eso, como dijo el Señor, el esclavo nunca queda en casa. Hoy presta un servicio, mañana lo vende y va a otra parte. Pero por eso Cristo dijo, pero el hijo sí queda. Entonces, cuando Cristo nos compró, nos dio una libertad y nos convirtió en hijos, porque Él no piensa vendernos más. Cuando nosotros llegamos a Cristo, nosotros adquirimos un dueño permanente. Así que Cristo es nuestro dueño mientras estemos en esta tierra. El tiempo que duremos en la sepultura sigue siendo nuestro dueño, y de allí entonces nos despertará con la autoridad de dueño para llevarnos a sus mansiones eternas en el reino eternal de los cielos. Y entonces seguirá siendo nuestro dueño y nosotros sus servidores por toda la eternidad. Entonces la palabra de Dios nos dice en 1 Corintios en el capítulo 7, versos 22 al 23, porque si fuimos comprados, verso 22, la palabra del Señor nos muestra claramente el propósito, porque por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres, cada uno, hermanos, en el estado en que fuiste llamado, así permanezca en Dios. Oiga, dice, qué bonito este pasaje, porque por precio fuisteis comprados. Es un pasaje tan hermoso que nos invita a reflexionar, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, dice la Escritura, libre es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo, porque por precio fuisteis comprados. Oiga, una cosa que es importante pensar es que nosotros, cuando éramos libres de Cristo, andábamos con nuestra mente, pensamientos y todo, éramos libres de Cristo. El día que Cristo nos compró, como dice la palabra, entonces ahora somos esclavos de Él. Pero esta esclavitud es gloriosa, porque Él sabe tratar bien, Él paga bien, Él recompensa a plenitud. Entonces sí fuimos comprados a precio de sangre. Ahora Él tiene una autoridad sobre nuestra mente, porque la mente que tenemos es de Cristo. Él tiene autoridad sobre nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo ha sido santificado por su presencia con el Espíritu que puso en nosotros. Él tiene autoridad sobre nuestra vida para cambiar la vida temporal a una vida eterna. Entonces ya no somos nuestros, sino que ahora somos de Él. Entonces por eso nosotros miramos algo muy importante. Los esclavos tenían una marca en su cuerpo, de acuerdo a quien lo compraba. Se identificaba con su dueño, así llevaba una marca. El apóstol Pablo, cuando nos habla acerca de esto, según Gálatas, en el capítulo 6, el verso 17, dice, de aquí en adelante, nadie me cause molestia, porque tengo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Los esclavos, cuando eran comprados, entonces el que lo compró le daba su identidad. Así que se conocía de quién era. Y el apóstol Pablo, cuando fue comprado por Cristo, entonces parece de que allí hubo una marca que yo pienso, hermanos, que es la que nosotros tenemos hoy. Porque nosotros todos fuimos comprados por Cristo y tenemos la marca de su Espíritu en nosotros. Y dice la Biblia, y manifiestas son las obras del Espíritu. Esta es la identidad.
Manifiesta las obras del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Hace un conteo de la identificación. Entonces dice Pablo, llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. Así como aquellos esclavos le ponían una marca para identificarlos, quiénes eran, de quién pertenecían. En nosotros la marca es espiritual, es de obra, es de santidad, es de arrepentimiento, es de gracia. Y por eso le estaba diciendo, de aquí en adelante, de esta nueva vida, nadie me cause molestia, porque en mí llevo las marcas del Señor. Se identifica Cristo en mi hablar, en mi cantar, en mi vestir, en mi negociar, en mi accionar, en todo. Se identifica Cristo en el hogar, en la crianza de los hijos, en el trato con la esposa, con el esposo. Se identifica Cristo en el trato con el patrón con el cual trabaja. Qué bueno es uno mirar lo que es la grandeza y el poder de nuestro Dios. Entonces Cristo ha establecido en nosotros deberes y responsabilidades, las cuales no debemos de desconocer como ética divina en los mandatos de nuestro Dios. El Señor nos bendiga. La paz de Cristo con todos.